Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1 y siguiente. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro del profeta Daniel, capítulo 10. El tercer año de Ciro, rey de Persia, la palabra fue revelada a Daniel, de sobrenombre Baltasar. Este mensaje fidedigno se refería a una prueba grande. Daniel comprendió la palabra y recibió la explicación de esta visión. En este tiempo yo, Daniel, guardaba luto por 3 semanas. Durante esas 3 semanas no probé comida exquisitas. Me privé de carne y de vino y renuncié a cualquier perfume. El día 24 del primer mes estaba a orillas del gran río Tigris. Al levantar los ojos vi a un hombre vestido de lino. Llevaba un cinturón de oro brillante. Su cuerpo parecía de piedras preciosas. Su rostro tenía el aspecto del rayo. Sus ojos eran como las lámparas encendidas. Sus brazos y sus piernas brillaban como el bronce bruñido, y sus palabras resonaban como el estruendo de una muchedumbre. Solo yo, Daniel, contemplé esta visión. Los hombres que me acompañaban no vieron nada, pero se apoderó de ellos un gran susto y corrieron a esconderse. Seguí contemplando solo esta gran visión. Estaba sin fuerzas. Mi rostro había cambiado de color. Perdí el control de todos mis sentidos. Oí lo que se decía y al oír caí desvanecido con el rostro en tierra. Entonces me tocó una mano que me hizo temblar en todos mis miembros. El hombre me dijo: Daniel, toma en serio las palabras que te digo y mantente de pie. He sido enviado hasta ti porque tú eres amado de Dios. Cuando me hubo hablado así, pude ponerme de pie, aunque seguía temblando. Luego añadió: no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender y de humillarte ante la mirada de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y por eso vine yo en persona. El príncipe del reino de los persas me resistió durante 21 días, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes. Lo dejé luchando con el rey de Persia y vine a explicarle lo que ocurría a tu pueblo al fin de los tiempos, porque esta visión también se refería a esos días. Ante esas palabras incliné hacia el suelo la cabeza y me quedé sin palabras, pero me tocó los labios un personaje de aspecto humano. Abrí la boca para hablar y le dije al que estaba delante de mí: Señor mío, esta visión me ha llenado de angustia y me ha descontrolado. Soy solo tu servidor de mi Señor. ¿Cómo podré hablar a mi Señor si estoy sin fuerzas y me falta el aliento? El personaje me parecía un hombre. Me tocó de nuevo y me reconfortó.
me dijo: no temas, tú eres amado de Dios, la paz sea contigo. Ánimo, ánimo. Y mientras me hablaba sentía que me volvía las fuerzas. Le dije: hablé a mi Señor porque me siento mejor. Añadió: ¿sabes que he venido donde ti? Te anunciaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y luego regresaré a luchar con el príncipe de Persia. También está por llegar el príncipe de Yaván. Nadie me ayuda con ellos, excepto Miguel, el príncipe de ustedes. Has de saber que el primer año de Darío, el Medo, estaba yo cerca de él, ayudándolo y animándolo. Y ahora te revelaré la verdad. En Persia seguirá todavía 3 reyes, y el cuarto será mucho más rico que los demás. Sus riquezas lo volverán poderoso y hará todo lo posible para oponerse al reinado que vayan. Pero allí surgirá un rey valiente que se volverá poderoso y hará lo que quiera. En medio de sus éxitos será rota su realeza y su reino y repartido a los 4 vientos del cielo, pero no entre sus descendientes, pues le será arrebatado el reino y entregado a otros. El rey del sur se hará poderoso, pero uno de sus príncipes le vencerá y se forzará un imperio más grande que el suyo. Al cabo de algunos años establecerá una alianza. La hija del rey del sur irá en busca del rey del norte para restablecer un acuerdo, pero perderá su poder y no dejará descendencia. Será luego asesinado, luego con su corte, su hijo y su marido. En ese momento se le levantará en su lugar un retoño de raza. Llegará a sitiar la fortaleza del rey del norte, se apoderará de ella y tratará como vencedor. E incluso llevará a Egipto como botín a sus dioses, sus estatuas y sus vasos preciosos de plata y de oro. Y durante algunos años mantendrá a raya al rey del norte. Este último hará una expedición al reino del sur, pero regresará rápidamente a casa. Se levantarán sus hijos y reunirá fuerzas numerosas y poderosas. Uno de ellos descollarán desde la borda como un río, invadirá el reino y atacará la fortaleza de su rey. Furioso ese se apoderará, se pondrá en campaña en contra del rey del norte con un poderoso ejército, y las numerosas tropas del rey del norte caerán en sus manos. La destrucción de ese ejército acrecentará su orgullo, masacrará a una gran cantidad de gente, pero sin resultado. El rey del norte volverá después de haber reunido tropas más numerosas que las primeras, y después de algunos años avanzará con su ejército poderoso y muy bien equipado. En ese momento se rebelará contra el rey del sur mucha gente, y entre ellos hombres violentos de su pueblo. Se alzarán porque la visión tiene que cumplirse, pero será para la perdición suya. El rey del norte avanzará, cavará trincheras y se apoderará de las ciudades fortificadas. El ejército del sur no podrá resistir ante su empuje, y los más valientes de sus hombres huirán. Entonces el atacante hará todo lo que quiera. Nadie quedará en pie ante él. Ocupará el país de belleza y lo saqueará, queriendo tomar todo el reino del sur.
hará un pacto con él y le tendrá como esposa a una de sus hijas con el fin de destruirlo. Pero eso no resultará ni se realizará. Se volverán entonces contra las islas y se apoderarán de muchas de ellas, pero un jefe lo detendrá y lo humillará sin que pueda tomarse la revancha. Atacará después las ciudades fortificadas de su país, pero será derrotado y desaparecerá para siempre. En su lugar aparecerá otro que enviará al lugar más glorioso del reino a un recaudador de impuestos, pero en unos pocos días éste será vencido sin armas ni lucha. En el lugar surgirá un hombre despreciable, a quien no darán el honor de la realeza. Llegará en son de paz y se apoderará del reino mediante traiciones. Ante él huirán y serán derrotados poderosos ejércitos. El príncipe de la alianza también será vencido. Utilizando la corrupción y la traición, adquirirá importancia y se hará fuerte, aunque solo tenga con él poca gente. Invadirá sin riesgo provincias y hará lo que sus padres hicieron. Distribuirá entre sus hombres botines, despojos y riquezas, y por un tiempo tratarán de apoderarse de la fortaleza. Dirigirá su fuerza y su ardor contra el rey del sur, apoyando a un gran ejército. El otro también saldrá de guerrero con su ejército grande y poderoso, pero será vencido como consecuencia de conspiraciones en su contra. Los que coman en su mesa lo debilitarán. Su ejército será aplastado y perderá mucha gente. Los dos reyes no pensarán más en hacerse el mal mutuamente, y aunque estén sentados a la misma mesa, se mentirán el uno al otro. Esto no cambiará nada. El fin llegará en el tiempo determinado. El rey del norte regresará de su país con grandes riquezas y con perversos proyectos en contra de la Alianza Santa. Luchará contra ella y luego volverá a su país. Cuando llegue el momento, volverá a lanzarse contra el reino del sur, pero esta vez solo acabará el mal. Al ver que se acercan los barcos de Quitim, perderá su seguridad. Dará media vuelta y desencadenará su cólera en contra de la Alianza Santa. Nuevamente colmará en honores a los que abandonen esta alianza. Sus tropas vendrán para profanar la fortaleza del templo. Interrumpirán el sacrificio perpetuo y levantarán la abominación de la desolación. Seducirán y corromperán a hombres infelices de la alianza. Pero el pueblo, los que conocen a Dios, se mantendrán firmes en su comportamiento. Aquellos del pueblo que tengan el conocimiento instruirán a muchos, pero serán perseguidos durante muchos días. Les tocará en suerte la espada, el fuego, el cautiverio, el pillaje. En su orgullo, el rey hará todo lo que quiera.
se pondrá por encima de todos los dioses hasta que pronunciar las palabras insolentes contra el Dios de los dioses. Y todo le resultará hasta que la cólera llegue al colmo, porque lo que está diciendo se cumplirá. No tendrá miramiento, se cumplirá. No tendrá miramiento alguno ni por los dioses, ni por sus padres, ni por los dioses preferidos de sus mujeres, ni por cualquier otro dios, sino que pondrá por encima de todo. En vez de esos dioses honrará a los dioses de las fortalezas, un Dios que no conocieron sus padres. Le ofrecerá oro, plata, piedras preciosas, objetos de gran valor. Pondrá sitio a las ciudades fortificadas con ayuda de sus dioses extranjeros. Al que conozca a ese Dios le concederá honores, poder y tierras en recompensa. En los tiempos del fin, el rey del sur lo atacará, el rey del norte se lanzará contra él con sus carros, sus caballos y sus numerosos barcos. Estará por todos su territorio los barcos. Entrarán por todo su territorio, los invadirán y los atravesarán. Atravesará el país de belleza y masacrará a mucha gente de los hijos de Amón. Escaparán de sus manos, extenderán su mano por todos los países de Egipto, que no se escapará. Se apoderarán de los tesoros de oro y plata y de todos los objetos de valor de Egipto. Someterá a los libios y a los cuchitas. Pero noticias, provisiones del oriente y del norte le preocuparán. Regresará muy enamorado para destruir y masacrar a mucha gente. Plantará la tierra de campaña de su ejército en el sur del mar y la montaña del país de belleza. Después de eso le tocará su fin y nadie lo socorrerá. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que defiende los cielos de tu pueblo, porque será un tiempo de calamidad como no lo hubo desde que existen pueblos hasta el día de hoy. En ese tiempo se levantará tu pueblo, todo lo que están inscritos en el libro, muchos de los que duermen en el lugar del polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para la vergüenza y el horror eternos. Los que tengan el conocimiento brillarán como un cielo resplandeciente. Los que hayan guiado a los demás por la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras, que sean como un libro sellado hasta el momento del fin. Muchos buscarán y allí y por allá, y tu maldad en aumento. Y tu maldad irá en aumento. Al levantar la vista, yo, Daniel, vi otros dos hombres que estaban en una y otra orilla del río. Uno de ellos dijo al hombre vestido de lino, que estaba por encima de las aguas del río: ¿cuándo se cumplirán estas cosas prodigiosas? El hombre vestido de lino que estaba por encima de las aguas del río levantó entonces sus dos manos al cielo, y le oí que hacía este juramento por el que vive eternamente. Todo se realizará en un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Todas estas cosas se cumplirán cuando el pueblo esté completamente aplastado y sin fuerzas. Oí, pero no entendí. Hice entonces esta pregunta: Señor mío, ¿cómo será el fin de estas cosas? Me respondió: anda, Daniel, estas cosas permanecerán en secreto y ocultas hasta el momento del fin. Muchos serán purificados, blanqueados y puestos a prueba. Los malos harán el mal y no comprenderán,
más de lo que tienen el conocimiento comprenderán. Después, desde el día en que se suprima el sacrificio perpetuo y el de la que elija la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Feliz el que se mantenga en pie y llegue a 1335 días. En cuanto a ti, Daniel, sigue hasta el fin en camino e irás a tu descanso y luego lo levantarás al fin del día para recibir tu recompensa. Había en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Elquías, que era muy bella y temía a Dios, pues sus padres eran excelentes y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín al lado de su casa. Muchos judíos venían a su casa porque era el más respetado de todos. Ese año habían elegido como jueces a 2 ancianos del pueblo, de los cuales ha dicho el Señor: la injusticia se apoderó en Babilonia por medio de los ancianos, de jueces que querían hacerse pasar por jefes de mi pueblo. Entonces hombres frecuentaban en la casa de Joaquín, y todos los que tenían un litigio venían a verles. Cuando el pueblo se retiraba al mediodía, Susana iba al jardín de su marido para pasearse en él. Los 2 ancianos que la veían diariamente entrar y pasearse comenzaron a desearla. Prendieron por ella la cabeza, dejaron de mirar al cielo y se olvidaron de sus justas sentencias. A ambos estaban devorados por la misma pasión, pero se lo ocultaban el uno al otro. Sentían vergüenza de confesar el deseo que los comía de acostarse con ella, pero cada día hacía todo lo posible para verla. Un día se dijeron el uno al otro: vamos a la casa, que es hora de almorzar. Salieron y se separaron, pero luego se volvieron a encontrar en un mismo lugar. Al preguntarse mutuamente sobre cuál era el motivo de ese gesto, de ese regreso, terminaron por confesarse su deseo. Entonces comenzaron a buscar juntos una ocasión para hallarla sola. Entonces, mientras estaban al acecho de una ocasión favorable, entró Susana en el jardín como lo había hecho siempre, acompañada solamente por 2 sirvientas. Hacía calor y quería bañarse. No había más nadie en el jardín fuera de los 2 ancianos que se habían escondido y que la observaban. Susana dijo a las muchachas: tráiganme óleo y perfumes y cierren la puerta del jardín para que pueda yo bañarme. Hicieron lo que Susana les había dicho, cerraron las puertas del jardín y salieron por la puerta trasera para traerle lo que le habían dicho, pero pedido. No sabían lo que les había pedido. No sabían ellas lo que los ancianos estaban escondidos allí. Apenas salieron las sirvientas, los ancianos se acercaron y corrieron donde Susana y le dijeron: las puertas del jardín ahora están cerradas, nadie nos ve y estamos locos de ganas por ti. Acepta pues entregarte a nosotros, si no atestiguaremos en tu contra. Diremos que estaba contigo un joven y que por eso despachaste a las muchachas. Susana suspiró y dijo: la angustia me cae por todas partes. Preferiría la muerte antes que hacer tal cosa, de no hacerla. No me escaparé de las manos de ustedes, pero es mejor para mí hacer inocente de las manos de ustedes que aceptar en presencia del Señor. Entonces Susana lanzó un fuerte grito, pero los 2 ancianos gritaron también en contra de ella, y uno de ellos corrió a abrir las puertas del jardín.
Al oír los gritos del jardín, los sirvientes de la casa llegaron corriendo a la puerta de atrás para ver lo que estaba pasando. Los ancianos se pusieron a dar explicaciones y los sirvientes quedaron muy confundidos porque nunca habían oído decir nada semejante con respecto de Susana. Al oír semejante, al día siguiente, cuando se reunió el pueblo en casa de Joaquín, marido de Susana, llegaron los dos ancianos con el corazón repleto de intenciones criminales contra Susana. Estaban decididos a condenarla a muerte, declarando de todo el pueblo, delante de todo el pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Elquías, la mujer de Joaquín. Fueron a buscarla inmediatamente, llegaron junto con su padre y su hijo y su familia. Susana tenía una cara muy linda, era muy hermosa. Como veían en el velo puesto, esos miserables ordenaron que se quitaran el velo para saciarse una vez más con su belleza. Todos sus parientes lloraron, como también todos los que la veían. Entonces los dos viejos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron sus manos en la cabeza de ella. Susana, llorando, volviéndose su rostro al cielo, ponía su confianza en Dios. Los viejos pidieron la palabra mientras nosotros paseábamos solos por el jardín. Esta mujer entró, dos sirvientes, cerró la puerta del jardín y dijo a las muchachas que fueran. Entonces un joven que estaba escondido se acercó a ella y pecó con ella. Nosotros estábamos en un extremo del jardín y cuando vimos ese escándalo, corrimos donde ellos y lo vimos acostado juntos. Ellos los vimos acostados juntos, pero no pudieron agarrar al joven porque tenía más fuerza que nosotros. Después abrió la puerta, salió huyendo, pero a esta la detuvimos y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decirnos. Somos testigos de todo eso. Como eran ancianos y jueces del pueblo, la asamblea creyó en sus palabras y la condenaron a muerte. Entonces Susana gritó con fuerza: Dios eterno, tú que conoces los secretos, que conoces todo antes de que suceda, tú sabes que han levantado contra mí un falso testimonio y ahora muero inocente de todo lo que esos miserables han imaginado contra mí. El Señor oyó a Susana y mientras la llevaban al lugar de la ejecución, Dios despertó el Espíritu Santo a un joven llamado Daniel, quien gritó fuerte: soy inocente de la sangre de esta mujer. Todo el mundo se volvió hacia él y le dijeron: ¿qué es lo que nos dices? Y él, parándose en medio de todos, les dijo: ¿por qué son tan estúpidos, hijos de Israel? Ustedes han condenado a una mujer de Israel sin haberla juzgado, sin conocerle la verdad. Vuelvan al tribunal porque han presentado un falso testimonio en su contra. Todos se apresuraron a volver al juzgado y los ancianos dijeron a Daniel: ven, siéntate con nosotros y dinos qué es lo que piensas, porque Dios te ha dado la sabiduría de los ancianos. Daniel le dijo: separen a los dos y yo los voy a juzgar. Cuando estuvieron separados los dos el uno del otro, Daniel llamó al primero y le dijo: has envejecido en el mal y ahora los pecados de tu vida pasada recaen sobre ti. Tú dictabas injustas sentencias, condenaban a los insolentes y dejaban libres a los culpables. Y condenaban a los inocentes y dejaban libres a los culpables, siendo que el Señor dijo: no condenarás a la muerte al inocente y al justo. Pues bien, ya que tú la vistes, dinos debajo de qué árbol la vistes. Acostados juntos, respondió: bajo una acacia. Daniel le dijo:
tu mentira recae sobre tu propia cabeza. Ya te ha ordenado el Señor a su ángel que te parta por el medio. Lo despachó y le ordenó que trajeran al segundo. Le dijo: raza de Canaán, en vez de Judá, la belleza te hizo perder la cabeza y el deseo pervirtió tu corazón. Así es como se portaban ustedes con las hijas de Israel, y ellas por temor se entregaban a ustedes. Pero una hija de Judá no soportó la miserable conducta de ustedes. Pues bien, dime bajo qué árbol los sorprendiste acostándose juntos. Respondió: debajo de una encina. Daniel le dijo: también tú me morirás, también tu mentira recae sobre tu cabeza. Ahí está el ángel del Señor esperándote con la espada en la mano para cortarte por el medio y hacerte perecer. Entonces toda la asamblea gritó a una sola voz: bendito, bendigan al Señor, porque salva a los que esperan en él. Después se volvió donde los ancianos, de los que Daniel había convencido de falso testimonio con sus propias palabras. Les aplicó el mismo castigo en que en su maldad habían planeado contra su prójimo. Se aplicó la ley de Moisés. Fueron condenados a la muerte y ese día se volvió la sangre inocente. Se salvó la sangre inocente. Elquías y su mujer alabaron a Dios por su hija Susana. Y lo mismo hizo Joaquín, su marido, y toda la comunidad. No se había encontrado nada de lo que le reprocharan. Desde ese día en adelante, el pueblo respetó a Daniel. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 13 del libro de Daniel. Mañana continuaremos con el capítulo 14, Dios mediante. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Y nos vemos mañana para seguir compartiendo la palabra de Dios. No falten. Los esperamos. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Una de las cosas, hoy vamos a hablar de dos temas. Uno, de los que los protestantes dicen, los hermanos de Cristo son hijos de María. Eso es mentira y se lo voy a mostrar con la Biblia. Pero me voy a enfocar más en aquello que dice Jesús, que para ser familia suya, miren, no podemos ser cristianos, no podemos ser creyentes de lo que vamos a la misa, escuchamos la palabra de Dios y no nos hace ni coquito. Vamos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios y no obedecemos. Cásense por la iglesia, ni por el carrizo me caso. Vengan a confesarse, yo no quiero. Vamos a recibir la comunión. Eso es mentira, es una galleta. Dejen la brujería y allá con amuletos. Oiga, para ser familia de Cristo hay que escuchar la palabra, pero hay que obedecerla. Hay que cambiar, hay que mejorar. De nada nos sirve estar trabajando con rosas si ni el olor se nos impregna. De nada nos sirve escuchar, conocer las Escrituras si no queremos aprender y saber de ellas. Hoy la Biblia dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios, cosa que hacemos, pero también la practican, también la obedecen. También dicen como la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Lo que tu palabra dijo, eso se hace.
¿Eres creyente? ¿Cree en las Sagradas Escrituras? ¿O la tienes de adorno, de amuleto? ¿Cuánta gente, Padre, qué bonito predica? Qué bonito, yo quería conocerlo, yo quería venir, Padre, a este encuentro y ya vine. ¿Para qué va? Si ni siquiera hace caso. Si por más porra que le den no se parte esa piedra. Si por más agua y jabón que le echen a esa ropa no queda limpia. Si por más que se le habla de Dios, usted es un testarudo, cabeza duro, que no quiere escuchar, que no quiere hacer caso. Y Dios le habla con claridad y la palabra de Dios le enseña y lo golpea y lo estremece. Y usted dice, esa Biblia, esa cita, esa homilía está buena para mi cuñada. Esa homilía se la voy a mandar a mi suegra. Esa para mi hijo. ¿Y para usted para cuándo? Oiga, cuando se le lee la palabra de Dios no es para otro, es para usted, para mí. Cuando lee las escrituras no es para que le diga, oh, le pase a derecho, es para que usted la escudriñe, para que usted la analice. De eso quiero hablarles hoy. Que hay muchas personas muy buenas, muy estudiosas de la Biblia, muy sabias, pero que a la Biblia le dicen ole y no le prestan atención, que la pasan para un lado, la pasan por otro lado y no son capaces de hacerle caso. ¿Conocen alguno? Pues pásele la palabra, pásele este evangelio, compártaselo. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 19. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de Esdras. En aquellos días el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates. Dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del pueblo de ustedes con los dirigentes de los judíos, en los que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios, con los impuestos de la región del otro lado del río, destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres, para que no se interrumpan el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijos de Ido, y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad, celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de la tribu de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas, según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto en la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron pues las víctimas pascual que todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos, los sacerdotes, y para sí mismo. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 121 vamos a responder todos.
Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus puertas. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Todos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Dice el Señor, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Bueno, hoy no tenemos luz, pero igual estamos compartiendo la palabra de Dios. Estamos compartiendo el mensaje de las Sagradas Escrituras. Bueno, les voy a leer un momentico aquí mientras que buscamos la cita bíblica del Evangelio de San Lucas, la cita del día de hoy. Vamos a irla buscando mientras que le voy leyendo aquí el itinerario. Ya dentro de poco nos toca salir a predicar, Dios mediante, para este mes que viene. Vamos a meditar San Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Bueno, les voy a leer aquí rápidamente. El 1 de octubre y 1 y 2 de octubre iremos a Bronx, New York, en la iglesia de San Juan Crisóstomo. Si alguien quiere participar, ahí pueden llamar a Jackie al número 267-241-0735. El 3 de octubre estaremos en Memphis, Tennessee, en la iglesia San Pablo. Si alguien quiere participar, pueden llamar al número 901-346-2380. Octubre 4 y 5 estaremos en Cambridge, Maryland, en la iglesia de Santa María de los Refugios de los Pecadores. Pueden llamar a Isabel al número 443-298-9040. El 6 de octubre estaremos en Gainesville, Georgia, en la iglesia de San Juan Pablo II. Ahí pueden llamar al número 470-201-7029. 7 de octubre, día del aniversario del Padre.
El padre Marcos cumple 9 años de sacerdote ese día. Ahí pueden llamar a Clayton, Carolina del Norte, en la iglesia de Santa Ana, a Mayra, al número 919-262-8159. 8 de octubre vamos a estar en Fremont, Nebraska. Ahí pueden llamar a la iglesia de San Patricio, al número de Juan, al número 402-317-0691. Octubre 9, San Lorenzo, California, cerca de San Francisco, para que los hermanos de San Francisco puedan acercarse en la iglesia de San Juan Bautista. Ahí pueden llamar a Leonel al número 510-695-9238. Y terminamos en octubre 10 en la iglesia La Puente, en la iglesia de San José. Pueden llamar al hermano César al número 626-736-5130. Luego diríamos del 11 al 19 vamos a Roma, a la peregrinación. Y bueno, como hay personas que quieren ir a la peregrinación este año, porque es el año jubilar y quieren participar, pues de la fecha del 8 al 16 de noviembre vamos a ir a otra peregrinación para la Puerta Santa en Roma. Y vamos a visitar, hoy celebramos el Día del Padre Pío. Hoy es el Día del Padre Pío. Ustedes conocen al Padre Pío. Les hablaré un poquito, aunque sea corto, del Padre Pío. Mire, el Padre Pío, uno de los aspectos que caracterizó la vida del Padre Pío de Pietrelcina fue los estigmas que recibió en el año 1918 y llevó en su cuerpo hasta su muerte en 1968, que replicaban las heridas de Cristo crucificado, testimonio de la unión con su sacrificio redentor. Pasaba largas horas en el confesionario. Su capacidad para leer los corazones y discernir las almas hizo de él un confesor buscador de miles de personas, quienes deseaban escuchar un consejo y reconciliarse. Su preocupación no era solamente la salvación espiritual, sino también su bienestar físico. En el año de 1956 fundó el Hospital de la Casa Alivio del Sufrimiento en San Giovanni Rotondo, una obra de vida que refleja su profundo deseo de aliviar el sufrimiento de los enfermos. Padre Pío, hoy lo recordamos. Bueno, del 9 al 18 de noviembre vamos a visitar Pietrelcina, precisamente San Giovanni Rotondo. Yo sé que hay muchas personas devotas al Padre Pío. Bueno, para que vayamos allá, ahí llaman a Doris al número 818-599-4056 y nos vamos a peregrinar a Roma, si Dios quiere, y María Santísima. Usted aprovecha la oportunidad por este año para que vayamos todos. Ahí Doris les explica. Si no le responde el mensaje, póngale un WhatsApp o póngale un mensaje de texto y ella en algún momento le va a responder. Hoy la palabra de Dios tomada de Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21 dice algo muy preciso. Para ser hermano de Jesucristo, para ser familia de Jesucristo, hay que hacerle caso a lo que Él manda. Hay que hacerle caso a lo que Él diga. Hay que obedecer lo que el Señor dice. Nosotros no podemos pretender ser familia de Cristo y vivir de cualquier manera. Bueno, San Lucas capítulo 6, versículo 46 llega a decir el Señor: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué dicen que yo soy su Señor si no obedecen a mi palabra? ¿De qué les sirve llenarse la boca usted diciendo yo soy cristiano, tengo rosario, tengo Biblia, yo voy a la misa, pertenezco a un movimiento de apostolado, pero a la hora de obedecer a Cristo no hace caso? Miren cómo dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Yo se los he dicho muchas veces. Tú tienes la Biblia, tú tienes el rosario, tú vas a la misa, tú te confiesas, escuchas retiros, escuchas talleres, escuchas convivencia, y eso es bueno. Y te felicito porque tienes tiempo y lo haces. Pero ir a un taller, ir a una convivencia, ir a un matrimonio, ir a una misa, tener la Biblia, leerla y no practicarla y no obedecerla, no nos hace familia de Cristo, no nos hace cristianos, no nos hace creyentes.
Es como que usted tenga un carro de última generación, nuevecito de paquete, pero no sepa manejar, cómo se hace piloto, cómo se hace chofer. Es como que usted tenga una tierra nueva, sin usar, regalada y no la siembre. ¿Cómo se hace agricultor? ¿Cómo es usted una persona de campo? Es como que tenga una esposa que quiera, que ame, pero ni un beso, ni un abrazo, ni una caricia le dé. ¿Para qué tiene esposa? Que no le presta atención, la descuida y la deja botada. Ir a una misa, ir a las cosas de Dios y no a tener un propósito de cambiar, de mejorar, de ser distinto, no me sirve de nada. Ir a las cosas de Dios y no tener un propósito de cambio, de ser distinto, no sirve. Tener un celular y no utilizarlo no sirve. Tener plata guardada y no usarla no sirve. Tener salud y no poder disfrutar no sirve. Nosotros debemos saber que las cosas de Dios deben cambiarnos, deben transformarnos. Si trabajamos con rosas, aunque sea que huela nuestra ropa rosa. Si trabajamos con vacas, pues que huela a vaca, ¿verdad? Y si trabajamos con la Biblia, leemos la Biblia, pues que se note que somos cristianos. Que se note. Mucha gente se pone a escuchar los evangelios y dice, no, qué bonito habla el Padre, qué hermoso. Mire, Padre, yo me lo paso viendo a usted los videos, eso que usted hace en el campo. A mí sí me gusta el campo. A mí sí me gusta cuando muestra las gallinas, cuando muestra los animales, cuando está por allá en el campo sembrando, cuando está por allá en el campo buscando gallinas y haciendo ollas solidarias y haciendo esa sopa. Ay, qué bonito, me recuerdo cuando yo era joven. Está bien que vea los videos y me alegra que lo vea y le guste, pero cada video tiene una enseñanza. Cada video tiene algo que debemos hacer, un propósito. ¿Cómo está usted con eso? ¿Cómo usted va con los propósitos? ¿Cómo usted va con los cambios? ¿Cómo va usted con las mejoras? ¿Por qué llamamos a Cristo Señor, Señor y no obedecemos? Queremos ser familia de Cristo. Queremos amar de Cristo, amar a Cristo. Queremos saber de Dios. Pero mire, no nos sirve. La Biblia no nos va a salvar a nosotros. Practicar la palabra de Dios, eso sí nos salva. Que usted tenga la Biblia, usted puede tener hasta 5 Biblias y borde de oro y unas Biblias tan bonitas que venden, ilustradas con dibujos. Eso no lo salva a usted. Pero que usted agarre la palabra de Dios y le tenga respeto y lea la palabra de Dios y escudriñe las escrituras y empieza a practicar, eso sí lo salva. Eso sí lo cambia. Eso sí lo transforma. Eso sí lo mueve. Como yo sacerdote, miren, y yo se lo he dicho y se lo repito, sin miedo alguno y con toda seguridad. Yo puedo a esta hora del día estar durmiendo, estar descansando. Yo puedo a esta hora del día estar, hoy fue un día duro. Abro un paréntesis cortico, recibimos una citación. Nos llevaron allá a ver qué estaba pasando con la granjita. Y llegamos a una comisión y agradezco a todos los que fueron. Y llegamos para allá y les expliqué. Tenemos un proyecto de ollas solidarias desde el año 2016-2017, donde la gente nos regala las vaquitas, los cochinitos, la comida. Queremos guardarlas en un lugar. Nos regalaron una tierra para hacer una granja y queremos meter, estábamos limpiando y arreglando y nos dijeron que teníamos que ir para allá. Yo les pregunté, ¿me van a ayudar a arreglar y acomodar y a sacar los papeles bien o me van a impedir trabajar? Y hoy, gracias a, no recuerdo los nombres, pero a todas las personas que fueron y a las personas que nos atendieron, mañana vamos a hacer una bendición allá si Dios quiere. Fui, le llevé una Biblia, le dejé, le dice la bendición, gracias, siga trabajando, Padre, gracias a Dios. Que haya más problemas no sabemos, pero nos dejaron trabajar y les agradezco mucho. Venimos de allá, de trabajar, estábamos en la parcela, ya comenzamos ya a cambiar el techo de la iglesia. Y ahí estaba yo pendiente de qué estaban haciendo, cómo estaban cambiando el techo. Y qué estaban haciendo y hablando con la gente. Y ya empezamos. Y si usted algún día quiere ayudarnos a cambiar el techo, es el momento. Cambiar el techo de esta parroquia vale $15,000. Y tenemos que cambiarlo todo. Estamos recogiendo dinero con la rifa, con los bonos. Estamos recogiendo. Si alguno quiere ayudar a hacer un altar o cambiar el piso, cambiar la cerámica o mandar a hacer aunque sea una banca, usted me avisa y eso lo vamos a hacer si Dios quiere de aquí a diciembre. Pero comenzamos ya para que nos rinda el tiempo. Y yo tengo que trabajar en la parroquia, hacer la misa. El padre Pablo se fue a una misa, yo estaba en misa. ¿Y qué necesidad tengo yo de estarles hablando y predicando a ustedes?
Ah, pero es que mi misión es ser sacerdote. Y yo un día me ordené de sacerdote. Y estando cansado, agobiado, en un día duro, pesado como fue el de hoy, pues yo tengo que estar aquí enseñándole la palabra. Porque la Biblia dice que Jesús me mandó a predicar. ¿Y por dónde? Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Puedes hacer esto, puedes hacer aquello, pero esa no es la tarea suya fundamental. La tarea mía como cura fundamental es predicar la palabra de Dios. ¿De qué me sirve saber los pasajes de las Escrituras, saber las citas bíblicas de memoria y saber todo lo que sé de Biblia si a la hora de predicar soy un flojo? Si agarro y les predico un minuto y ya no les predico más. Mi tarea de sacerdote es enseñarle a la gente, hablarle a la gente, predicarle de Dios. Y es lo que estoy haciendo. Y eso es lo que es mi responsabilidad. Porque lo leí en la Biblia. Entonces, leer la Biblia que me manda a predicar, que me manda a bautizar, que me manda a ayudar a los pobres y a los necesitados y no cumplirla no me sirve. Pero tú, ¿qué haces? ¿Tú cómo actúas? ¿Tú cómo trabajas con la palabra de Dios? ¿Qué haces por cambiar tu vida, por transformarla, por hacer lo que dice la Biblia? Si a todo pasaje de las Escrituras que vengan sobre ti le dices ole y pase por aquí y pase por allá y no le prestas atención. Si a toda lectura bíblica que te llega, que es para ti, le dices no, eso no es conmigo, esto le queda a mi mujer, esto le queda a mis hijos, no. ¿Y cuántas personas que miran los evangelios y miran las lecturas de la Biblia están ahí de adorno? Están ahí puestos y no están haciendo nada. Están ahí, pero no están haciendo caso. No están obedeciendo. Y es donde dice Jesús, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica y la obedecen. Miren, hay un pasaje de la Escritura que está en la carta del apóstol Santiago, me gusta mucho. Vamos a buscarlo un momentico. La carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 23. Y yo quiero comenzar ahí porque eso me gusta mucho. Santiago llega a decir que hay gente que lee la Biblia y es como que se mirara en un espejo. Apenas deja de verse, se le olvida el reflejo de cómo es. Se le olvida todo. Hay gente que escucha la palabra de Dios, pero apenas deja de oírla, se le olvida todo. Y no hace caso y no obedece y no le presta atención. Para que ustedes y yo observemos cómo el mismo Santiago nos va a enseñar que no podemos hacer así, que tenemos que ser personas distintas, que tenemos que ser personas atentas, personas que cambiemos de verdad con la palabra de Dios. Miren tan bonito como Santiago nos lo dice. El que escucha la palabra, ustedes y yo. Mi padre, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. El que escucha la palabra y no la practica y no la obedece y no le hace caso. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se mira en el espejo. Fui a la misa. Trajeron a un padre de lejos. Muy buen predicador el padrecito. Eso hablaba con la Biblia. Nadie se dormía. Eso predicaba mucho de lo bonito. Ay, qué padre para saber. Ojalá mi párroco fuera así. Uy, ese padre hablaba y retemblaba la iglesia. Estaba escuchando la palabra. ¿Está bien? Te felicito. Fui a un retiro. Yo nunca había saboreado la palabra de esa manera. En el retiro me encontré con Jesucristo. Mire, escuché un video de un padre, de un sacerdote, de una religiosa, de un seminarista, que eso era pura Biblia. Yo que ando pendiente de los videos de Padre Marco y escucho esos videos y me quedo impactado. El que escucha la palabra, yo la escucho, usted la escucha. No podemos tener excusa de que no la escuchamos porque sí la escuchamos. El que escucha la palabra y no la practica, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué le decimos Señor a Cristo y no obedecemos a Cristo?
y no la practica y no le hace caso, es como aquel hombre que se mira en el espejo, como una persona que se mira en el espejo. ¿Qué pasa? Se mira en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Pero cuando dio la espalda, se le olvidó cómo era su imagen. Yo no sé si usted le ha pasado. Póngase en el espejo y póngase a ver. Y en el momento en que usted deja de verse, se le olvida de lo feo que era o de lo bonito que era. Y así es la gente. Bonita la Biblia, bonita la predicación, qué tremendo regalo me trajo el Padre. Pero ¿de qué le sirve? Es como una persona que se mira en el espejo, pero igual que se haya visto, igual que no se haya visto, no le hace caso, no le obedece, se le olvida todo. Es que el Padre dijo algo, pero yo no me acuerdo. Y por eso, mire, yo se lo dije la vez pasada y ahorita lo repito. Hay gente que va a la misa, ay, qué bonita la misa, qué bonita la misa. Ese padre habló lo más de lo lindo, lo más de lo hermoso, colocó unos ejemplos tan bonitos, hablaba tan claro. Pero ¿de qué habló el padre? Es que yo no me acuerdo qué fue lo que dijo. El diablo le roba, es lo que decíamos en estos días, la semilla, Lucas 8. El diablo viene y le roba lo sembrado porque teme que se convierta. Y así hay gente. Es como que se mira en un espejo y se va, lee la Biblia y se va y se le olvida todo. Se olvida de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo. Esos somos nosotros, oyentes, pero olvidadizos. Oímos, pero nos hacemos los sordos. Escuchamos, pero no le prestamos atención. No como oyentes olvidadizos, sino como activos cumplidores. Este será dichoso en practicarla. Debemos ser activos cumplidores, ejecutores de la palabra de Dios. Señor, Señor, ¿por qué me dices así si no haces lo que yo te mando? ¿Por qué me hablas así si no me obedeces? Miren, a mí me gusta mucho, ahí mismo en Lucas 6:46, pero igual donde dice Mateo capítulo 7, versículo 21. A mí me gusta mucho ese pasaje. Y me gusta mucho porque dice la Biblia que el hombre prudente que construye la casa y su vida sobre una roca es aquel que al oír la palabra de Dios no es un oyente olvidadizo, sino un oyente prudente que la practica. Ese que practica la palabra es como que si usted hiciera su casa sobre una roca y a la roca vengan lluvias, tempestades, lo que venga, esa casa no se cae y no se viene abajo. Mucha gente de iglesia que escucha la Biblia y de buenos predicadores, de buenos sacerdotes, muy santos y muy buenos, pero no tiene ni siquiera el poquitico de chispa para cambiar. Eso se escucha en la Biblia, les entra por un oído, les sale por el otro, escuchan la palabra, no la entienden, la meditan a su manera y se van de la iglesia y se apartan. No son capaces de cambiar, de mejorar. Y así hay muchas personas en los caminos de Dios, muy cercanos a Él, pero no quieren cambiar, no quieren transformar su vida. Y por eso usted puede encontrarse en la iglesia viejos y viejas y personas de muchos años, llenas de amargura, llenas de rabia, gritonas, regañonas. Y usted dice, náguara, mire esta persona como es de amargada. Y no ha escuchado en la Biblia que debe dejar la amargura. Sí, pero no lo ha practicado. Y mire aquel, como es de grosero. Y no ha escuchado en la Biblia que debe dejar la grosería. Sí, pero es que no quiere hacer caso. Es como una piedra. Por fuera se moja, pero por dentro está seca. Y así hay gente. Case por la iglesia. No. Y viviendo y estando en la iglesia muchos años. Y no se casan. Y no cambian su vida. Porque viven así, quieren vivir así. Entonces la predicación de la palabra de Dios queda nula. Es como que si usted se mirara en un espejo. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra y la cumplen. Usted la está escuchando, la está cumpliendo. Usted le está haciendo caso a la palabra de Dios.
O usted está haciendo lo que quiere. Está viviendo como quiere. Adapta la Biblia a su conveniencia, a su gusto, a su gustazo, a su placer. Obedece lo que a usted le gusta, pero lo que no le gusta no. Obedece lo que a usted le parece. Obedece y cuánta gente, mire, y a lo mejor está viendo este video con algún familiar, con algún amigo, con tu esposo, con tu esposa, y te lo está reprochando en este momento y te está diciendo. Y esa es la voz de Dios que te habla. ¿De qué le sirve sentarse en esa silla, en ese sillón que estoy viendo allá, en esa mesa, en ese carro, y a escuchar los evangelios? Pero no quieres cambiar. Sigues de grosero con tu esposa. La regañas, la gritas. No la tratas como una mujer. No la tratas como una dama. La insultas. La humillas. La pisoteas. Tus hijos esperan cariño y amor de ti. Esperan cercanía. ¿Y cuántas veces no con la Biblia no hemos aprendido que los padres deben amar a sus hijos? Y lo que reciben sus hijos son malos tratos. Y son reproches, y son gritos, y son insultos de parte tuya. Ni para comer le das. Y así dice que eres papá. Y así dice que eres el padre. Y eres bien tacaño con ellos. Ni la medicina le compra. Usted, doña, que está viendo aquí la misa y ahí está con su esposo viéndola. Hoy le tocó también. Tantas veces que has escuchado la palabra. Deje los celos, deje la pelea, deje de ser tóxica, deje de ser peleona, deje de ser altanera. ¿Y de qué le sirve? Si realmente no quiere dejar nada, si realmente quiere seguir así, es grosera, le saca las maletas a su marido, lo insulta, lo trata mal, no lo atiende, comida fría. En la casa toda sucia, mugrosa, su marido dice, mire, está las arañas por todos lados, es desasiada. Sí. Y va a misa y se confiesa y viste mal y anda exhibiéndose para la gente de la calle y anda que todo el mundo la aplaude, que la mire bonita, y el que la tiene que ver bonita es su marido. Y los hijos igual. ¿Cuántas veces no le he enseñado que la casa hay que tenerla ordenada, arreglada? Esas camas patas arriba, esos cuartos que hasta pecueca huelen y hediondos y oliendo mal, y platos por todos lados y vasos y bota y ropa botada por todos lados. Oiga, muchacho, ¿y no has escuchado la palabra de Dios? Que debe ser una persona limpia, que debe dejar los malos vicios, que debe ser buen estudiante, buen hijo, honrar y respetar a tu papá y a tu mamá. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra, pero la practican, pero le hacen caso, pero la obedecen. ¿Y usted la escucha o es un oyente olvidadizo que la escucha por escucharla? Eres malgastón, le mete a la droga, le mete al alcohol, le mete a los robos, le mete a la pornografía, le mete a la fornicación, anda donde los brujos, andas estafando. ¿Y cuántas veces yo me he desgargantado aquí hablándole y predicándole de Dios y le he hablado del Señor y no, nada que hace caso? Entonces no diga que es familia de Cristo, no diga que es cristiano, no diga que es creyente, porque el creyente y el cristiano hace lo que Dios manda. Hace lo que Dios pide. El creyente y el cristiano vive su vida como Dios lo está diciendo. No lo vive y no lo hace a su manera como usted le parece. Debemos aprender hoy a escuchar la palabra de Dios y practicarla. Miren tan bonito como lo dice en Mateo capítulo 7 versículo 24. Si uno escucha estas palabras y las pone en estas palabras mías y las pone en práctica y las obedece, dice la Biblia, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Si usted escucha estas palabras de Dios y las practica, las pone en práctica, ¿a quién se parece? Se parece, aquí tienen al hombre sabio y prudente, a un hombre inteligente, a una persona prudente, a una persona, un creyente de verdad. Un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Su casa está bien fundada. Su casa está sobre roca. Y una casa sobre roca difícilmente se cae. Una casa sobre roca difícilmente se viene al suelo. Una casa sobre roca difícilmente se pierde, se tira al suelo.
El que escucha esta palabra mía, las pone en práctica, es una persona que construye casa sobre roca, no sobre arena. ¿Y qué pasa cuando usted construye sobre roca? Oigan, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. Cuando usted escucha la palabra de Dios y la obedece y no solamente se queda con oírla, sino que la practica, tiene una casa sobre roca. Cuando le llegue la lluvia, le llega un aguacero, de esos aguaceros que enferman, de esa lluvia que moja, de esa lluvia, su casa no se cae. Lluvia de críticas, lluvia de difamaciones, lluvia de problemas, lluvia de contratiempos, lluvia de que usted esté salado, de que usted esté de malas. Usted sigue adelante. Usted sabe que la lluvia pasa, que así como llueve escampa, que así como llueve se va la lluvia. Pero si usted no practica la palabra de Dios, le llegó una lluviecita, se enfermó y ya hasta ahí llegó. Le llegó una lluviecita y le tumbó la casita. Todo lo que había construido, todo lo que había hecho, tuve un problema con mi mujer, ya mejor me divorcio. Me cayó una lluviecita, una lluvia, le cayó y lo derrumbó. Y le hizo la casa que se viniera al suelo. Y le hizo que su casa se destruyera. Porque usted no sabía todavía construir sobre roca, sino sobre arena. Vinieron las lluvias. Se desbordaron los ríos. No pudo la lluvia. Creció la lluvia. Vino un río. Se desbordó. Le echó agua a la casa. El agua va subiendo. Le acabó con todo. El río se llevó todo lo que encontró en su casa, le dañó todo. Un río, nunca ha sufrido usted la inundación. Bueno, aquí el pueblo se inundó hace unos días. Y la gente perdió nevera, cocina, perdió todo, pero no perdió la vida. Y esa gente se está recuperando y está trabajando. Crecieron los ríos, crecieron las aguas, pero estaba construida sobre roca. Y la roca no permitió que la casa se cayera, se viniera al suelo. Así es usted cuando escucha la palabra y la practica. Aunque le lleguen los ríos, las inundaciones, que quieran ahogarlo, los problemas, que quieran sofocarlo, que usted ya no haya ni por dónde salir, no haya respiración y está boqueando. Su casa está sobre roca, confía en Dios. No hay necesidad de quitarse la vida, tomarse un veneno, cortarse las venas. No hay necesidad de dejar su matrimonio, de renunciar a su trabajo. Así como el río sube, también baja. Así como el río crece, también se viene abajo. Pero si usted no tiene experiencia de Dios, si no tiene conocimiento de Dios y sabiduría de Dios, ahí se ahogó en un vaso de agua fría, en un vaso de agua. Más nada, ahí se ahogó. Vinieron las aguas, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, las tempestades, los huracanes, las tormentas. De esos vientos que usted siente que se le va a caer la casa, está sobre roca. De esos vientos huracanados que usted le da tanto miedo y se mete a la azotea, está sobre roca. ¿No le han llegado de esos vientos realmente que lo estremecen? Muerte de un familiar, enfermedad terminal, un accidente, un viento huracanado de esos fuertísimos que parece que van a tumbarlo todo. ¿No le ha llegado alguna vez en su vida? ¿Y cuántas personas no quedan debajo de las casas? ¿Y cuántas personas no quedan refundidas y muertas? Porque no tenían la casa construida sobre roca. No estaban construidos, no estaban levantados. Ustedes y yo, cristianos, debemos estar preparados para los vientos fuertes, para las tempestades, para las tormentas. Pero si estamos cimentados sobre roca, sobre la palabra de Dios. Oigan, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba construida, tenía los cimientos sobre la roca. Porque estaba levantada y construida sobre la roca. Vino lo que vino y no se fue al suelo, porque tenía la casa construida sobre roca. Hoy la palabra de Dios quiere decirnos a nosotros, nos quiere enseñar. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Son los que hacen lo que Dios manda. Son los que cumplen la palabra de Dios. No como en un espejo, sino como Dios manda. Eso en primer lugar. Vamos a la segunda explicación y ya terminamos para no alargarnos mucho.
En segundo lugar, el Evangelio de hoy que estamos leyendo de San Lucas, capítulo 8, versículo 19, lo han tomado los protestantes para confundir a los católicos. Y como yo no quiero que usted le pase lo de Kung Fu y se confunda, y como yo no quiero que usted ande engañado, entonces yo le voy a explicar. Miren lo que dice. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no se podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Jesús estaba hablando y había mucha gente, y ellos querían llegar, pero como no podían llegar, le mandaron a avisar. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Tu familia está afuera, quiere verte. Pero aquí se confunden los protestantes porque dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Si Jesucristo el Señor tuvo más hermanos, entonces, por lógica razonable, la Santísima Virgen María no es virgen y tuvo más hijos. Los católicos están en un error, porque cuando la Biblia dice hermano de Jesús, entonces significa que María tuvo más hijos. Error, error, error. Y yo quiero mostrárselos con la Biblia hoy, que es un error de los protestantes. La palabra hermanos no significa hijos de María. Que Jesús haya tenido más hermanos no significa que la Virgen María haya tenido más hijos. La palabra hermanos significa personas que compartían un ideal, que compartían un proyecto, personas que tenían una meta, personas que eran de la misma rama, del mismo seguimiento de Cristo. Y le voy a colocar con ejemplo, por colocar un ejemplo bíblico. A ver, que me explique un protestante, si la palabra hermano significa hijo de María, ¿por qué, por ejemplo, San Juan, creo que es San Juan, capítulo 20, versículo 17. San Juan capítulo 20, versículo 17. Ajá. San Juan 20, 17. Cuando Jesús se le presenta a María Magdalena, cuando Jesús se le presenta, le dice Jesús, vaya a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre que es su Padre, a mi Dios que es su Dios. María Magdalena fue donde estaban los hermanos de Jesús. María Magdalena conocía a Jesús. ¿Y sabe quiénes eran los hermanos de Jesús? Ahorita lo van a leer. Y usted me va a decir si la palabra hermano significa hijo de María. Porque entonces que me explique un protestante cómo las personas a las que fue María Magdalena no eran hijos de María. Fíjense bien, San Juan 20, 17. Jesús le dijo, suéltame, pues no he subido al Padre, pero ve donde mis hermanos. Llega su madre y sus hermanos. Esos hermanos eran hijos de María. Vamos a ver. Vaya donde están mis hermanos María Magdalena, de la que había sacado 7 demonios y conocía a Cristo y seguía a Jesucristo, discípula de Jesucristo. María Magdalena sabía quién eran los hermanos, sí. María Magdalena sabía quién era la familia de Cristo, sí. Y va a llegar allá, oiga. Ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre que es el Padre de ustedes, a mi Dios que es el Dios de ustedes. Versículo 18. María Magdalena fue a decirle a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Los discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesucristo? Lucas capítulo 10, versículo 1. Y usted me va a decir
si una mujer puede tener tantos hijos. Porque si la palabra hermano significa hijo de María, y María Magdalena fue donde estaban los discípulos, ¿cuántos eran los discípulos? Lucas 10:1. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos. O sea, que la Santísima Virgen María tuvo 72 hijos y con Jesucristo tuvo 73. Porque la palabra hermanos en la Biblia significa hijos de la misma mamá. Esas son las conclusiones, son las lógicas torcidas y chuecas que hacen los protestantes. Cuando la Biblia dice, llega su madre y sus hermanos, no significa que eran hijos de María. Claro que sí. Entonces tuvo 72 hijos la Virgen María, por un lado. Pero no solo eso. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Llega a decir en otro pasaje de las Escrituras a cuánto llegó el número de los discípulos, hasta cuántos ascendió. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5, para que usted no se deje engañar de los protestantes. Y óigalo, que se apareció a Cefas y a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. ¿Cuántos hermanos tuvo Cristo? Más de 500. Entonces, si la Biblia dice, llega su madre y sus hermanos, y para los protestantes significa que esos hermanos de Cristo eran hijos de la Virgen María, entonces, Primera de Corintios 15:6 dice que los hermanos del Señor eran más de 500. Conclusión, la Virgen María tuvo más de 572 hijos carnales que dio a luz. Esas son las lógicas irracionables que tienen los protestantes para engañar a un católico, para confundirlo. Y tristemente muchos católicos le caen en el juego. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? A ver, vamos a pensar. Si María tuvo más hijos, ¿por qué cuando Jesucristo estaba en la cruz, Jesús no le llamó a un hijo de la Virgen o a un hermano suyo carnal y le dijo, mira, ahí le encargo a la mamá, le encargo a mi mamá, usted me la cuida, sino que llamó a un extraño? Y dice la Biblia, desde ese momento ese extraño se la llevó a su casa. San Juan 19, 25 al 27, búsquelo en la Biblia para que usted lo lea. San Juan 19, 25, 27. Para que usted se dé cuenta que no es verdad que María tuvo más hijos, sino que los protestantes andan mintiendo y andan engañando a los católicos. Juan 19, 25, 27. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Versículo 27. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. ¿Que Juan era hijo de la Virgen María? ¿Y por qué desde ese momento se la llevó a su casa si vivía con ella? ¿Que Juan era hijo de la Virgen María? ¿Que María tuvo más hijos? ¿Y dónde estaban los hermanos de Jesús que no se hicieron cargo de su mamá? Que no la acompañaron, que no estaban con ella. Entonces la palabra de Dios nos enseña no que Jesús tuvo más hijos, no que María tuvo más hijos, sino que Jesús tuvo más hermanos, pero no son hijos de la Virgen María. Y termino ya para terminar con Mateo capítulo 2, versículo 13.
Para explicar eso de llega su madre y sus hermanos, que no significa que sean hijos de la Virgen María. El Evangelio de San Mateo capítulo 2, versículo 13, nos presenta a los magos, a los reyes magos. Y los reyes magos van a presentarse donde Jesús, luego se entrevistan con Herodes. Herodes les dice, vaya y yo también voy a adorar al niño. Y se fueron y entonces los reyes magos se encontraron a María, al niño y a José. Les lo voy a leer desde ahí. Y después dice que José agarró al niño y se lo llevó. No habían más hijos, no habían más hijos. Y cuando Jesús va a Egipto, ya tenía como 4 años y no habían más niños. Y el ángel le dice, toma al niño y a su madre y vámonos. ¿Dónde estaban los otros hijos? Los botaron, los dieron en adopción. Es que no había más. Oiga, ¿con quién se encontró? Y no era el pesebre. Cuando los magos visitaron al niño Jesús, el niño Jesús no era un niño recién nacido ya. Era un niño que ya había crecido alrededor de 2 años, dicen algunos. ¿Y dónde estaban los otros niños? ¿Quiénes estaban en la casa? Fíjense, Lucas 2:11. Al entrar a la casa, vieron al niño con María su madre. Se arrodillaron y le adoraron. ¿Dónde estaban los otros hijos? Vieron a María y a los niños. Adoraron a Jesús, pero estaban los otros. Versículo 13, Mateo 2:13. Después de marcharse los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. No le dice, toma a tu familia, toma a los niños que tiene y vámonos para Egipto. Toma al niño y a tu madre y vaya para Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió a Egipto. Permaneció allí hasta la muerte de Herodes y vivió varios años en Egipto. Tuvieron familia, tuvieron más hijos, estaban allá, vivieron en ese lugar, compartieron todo lo que tenían que compartir, convivió con María, como dicen los protestantes. Bueno, vamos a ver el regreso. Pasaron 2 años, el niño Jesús tenía como 4 años. Versículo 19. Miren cuántos niños habían en la familia de José y de María, para ver si había más, para ver si habían otros niños. Mateo 2:19. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, a José en Egipto, y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel. Vámonos para Israel, José. ¿Y quién estaba con José? La Virgen María y el niño Jesús. ¿Y los otros niños? Pues no habían. Entonces un engaño de los protestantes cuando dicen llega su madre y sus hermanos, significan que María tuvo más hijos. Es un engaño. Cuando el niño regresó de Egipto, venía solamente María y el niño Jesús. No había más familia, no había más niños. No te dejes engañar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir compartiendo la palabra de Dios. No falten, lo esperamos.